Bienvenidos a este espacio de análisis. Bueno, hoy nos centramos en un planteamiento bastante específico para la ansiedad crónica, que emerge del material que hemos estado examinando, un método de 3 pasos, pues fundamentado en principios bíblicos. Exacto. El material propone una secuencia que llama descarga, renovación y redirección, basada en interpretaciones de textos como Filipenses 4, Mateo 6, Proverbios 3, como una vía para gestionar lo que denomina la carga del mañana. Y esto, claro, nos sitúa directamente en el núcleo de nuestra conversación de hoy. ¿Ofrece este marco de 3 pasos una respuesta verdaderamente completa, suficiente, para la ansiedad crónica en el contexto actual, tal y como se detalla en el material? O, bueno, aunque pueda ser valioso, representa quizás una perspectiva algo limitada que no logra abarcar toda la complejidad de la ansiedad, tal como la entendemos hoy en día. El material, la verdad, define la ansiedad de una forma muy particular. Habla de un intento de la mente por controlar aquello que solo le pertenece a Dios, o incluso de un cerebro secuestrado por el futuro. Mi postura va a ser que este enfoque espiritual, con sus 3 pasos concretos, sí ofrece una solución profunda y yo creo suficiente para esta condición, porque la aborda desde lo que considera su raíz. Y la mía, por contra, será argumentar que, si bien reconozco el potencial consuelo y las herramientas que este marco espiritual puede, sin duda, proporcionar, considerarlo como la única solución necesaria, pues podría ser insuficiente. Argumentaré que la ansiedad crónica es un fenómeno mucho más multifacético, que a menudo requiere un abordaje más integrado, que vaya más allá de lo que propone estrictamente este material. Entendido. Comencemos entonces. Mira, desde mi punto de vista, la fortaleza del enfoque descrito en el material reside en su coherencia interna y sobre todo en su profundidad espiritual. Los 3 pasos no son, consejos aislados, sino un proceso interconectado. La descarga, por ejemplo, basada en Filipenses 4, 6, 7, no se limita a un simple pensamiento positivo. El material la describe como una transferencia activa de las preocupaciones a Dios. Y esto se hace mediante una oración específica y, ojo, agradecida. Es un acto deliberado de fe, de entrega. Esa idea de transferencia activa, sí, suena interesante, potente incluso, pero me pregunto inmediatamente por su aplicabilidad universal. ¿Es esa acción de voluntad, de esa entrega deliberada, realmente accesible para alguien cuya capacidad para actuar está precisamente mermada o incluso paralizada por una ansiedad patológica severa? Ahí veo yo una posible dificultad práctica bastante fundamental. Es una objeción relevante, claro que sí, pero creo que el propio Marco intenta abordarla con el segundo paso, la renovación. Inspirado en Mateo 6:34, basta cada día su propio mal, se propone una disciplina mental activa, lo que el material llama la terapia de la porción diaria. O sea, no es simplemente pensar en positivo, sino un entrenamiento consciente para desviar la mente del futuro catastrófico, ese cerebro secuestrado del que hablaba antes, y anclarla en las tareas y responsabilidades manejables del hoy. Se trata, en el fondo, de reeducar el enfoque mental. Ya, esa disciplina del enfoque en el presente es, no cabe duda, un pilar en muchas terapias contemporáneas. Pienso en el mindfulness o en la terapia cognitivo-conductual. Mi duda no es tanto sobre el valor del enfoque en el presente en sí, que lo tiene, sino si el marco descrito, al reducirlo a vivir en el hoy bajo una óptica puramente bíblica, le otorga la profundidad necesaria, o si por el contrario, corre el riesgo de simplificar una técnica que en realidad requiere un entrenamiento y una comprensión psicológica más matizada, sobre todo frente a patrones de pensamiento ansioso que están muy arraigados. Bueno, yo argumentaría que la profundidad se la otorga precisamente la conexión con el tercer paso, la redirección. Aquí es donde Proverbios 3.56, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, entra en juego y aborda directamente lo que el material identifica como el núcleo del problema, ese deseo humano de controlarlo todo. Este paso es una llamada a la humildad radical, a soltar la mano del control y depositar la confianza en una sabiduría superior. El material incluso sugiere una práctica muy concreta, la repetición consciente de la frase «confío en su prudencia, no en la mía». Vistos en conjunto, estos 3 pasos, descarga activa, renovación del enfoque y redirección de la confianza, atacan la ansiedad en su supuesta raíz espiritual, la autosuficiencia fallida y la falta de entrega.
Sostengo que esto sí constituye una propuesta de solución fundamental, no meramente superficial. Bien, yo abordo esto desde una perspectiva, distinta. Acepto sin reservas que este marco puede ser profundamente significativo y útil para muchas personas. Puede ofrecer consuelo, sentido, una estrategia de afrontamiento valiosa, especialmente para quienes comparten esa cosmovisión religiosa. Mi objeción principal surge cuando se presenta, como parece hacerlo el material, como una solución potencialmente exclusiva o universalmente suficiente para la ansiedad crónica. La comprensión clínica actual nos muestra la ansiedad crónica como un fenómeno, extremadamente complejo. Hablamos de factores psicológicos, como patrones de pensamiento disfuncionales aprendidos, o el impacto de experiencias vitales adversas, traumas. Hablamos de factores biológicos, que pueden incluir desde predisposiciones genéticas hasta desequilibrios neuroquímicos, es decir, alteraciones en las sustancias químicas del cerebro, ya sabes, serotonina, dopamina, que regulan el ánimo y la respuesta al estrés, y también de factores sociales y ambientales, que actúan como desencadenantes o como perpetuadores. Mi pregunta es, ¿el enfoque descrito en el material, tan centrado en la relación vertical con Dios y la cuestión del control, aborda de manera explícita y adecuada toda esta red de factores interconectados? Yo creo que sí la aborda, aunque lo hace a través de una lente espiritual que busca, digamos, la raíz última. La definición que ofrece el material, ese intento de controlar lo que solo le pertenece a Dios, puede interpretarse no como una negación de los otros factores, sino como la identificación de una disfunción espiritual fundamental que subyace o quizás exacerba esas otras manifestaciones. Lo del cerebro secuestrado por el futuro es una descripción potente que, de hecho, resuena mucho con la experiencia clínica de la rumiación ansiosa y la preocupación excesiva, lo que es característico de trastornos como la ansiedad generalizada. Entiendo el intento de buscar una raíz última, de verdad, pero veo un riesgo considerable de reduccionismo. ¿Puede esa definición espiritual única, el deseo de control como origen, explicar satisfactoriamente la enorme diversidad de trastornos de ansiedad que conocemos? Pensemos, por ejemplo, en un trastorno de pánico, con sus síntomas físicos abrumadores y a menudo súbitos, o en la ansiedad social, que puede tener raíces en experiencias tempranas de aprendizaje, o incluso en el trastorno de estrés postraumático, el TEPT, una condición directamente ligada a una experiencia traumática que requiere un procesamiento psicológico muy específico. ¿Se explican adecuadamente estas condiciones tan complejas simplemente como un fallo en la confianza o un exceso de control? Reducir todo a una única causa espiritual podría, peligrosamente, invisibilizar la necesidad de intervenciones específicas para las otras dimensiones. Y lo que es más preocupante para mí, podría involuntariamente generar culpa en la persona que sigue los pasos fielmente pero no encuentra alivio, llevándola a pensar que su fe es insuficiente o que está fracasando espiritualmente. Bueno, no creo que la intención del material sea generar culpa, en absoluto. Más bien diría que busca ofrecer un camino de liberación basado en principios espirituales que se consideran universales y efectivos. Se presenta como un proceso activo, una disciplina, no como una solución mágica e instantánea. La responsabilidad del individuo, según entiendo, reside en aplicar los pasos con diligencia. No es suficiente por sí solo. El riesgo es que la confianza exclusiva en este método, tal como lo presenta el material, podría llevar a personas con condiciones clínicas significativas, ansiedad severa, depresión comórbida, trastornos complejos a retrasar o incluso evitar la búsqueda de otras formas de ayuda que podrían ser cruciales. Me refiero a la terapia psicológica con base empírica, como la TCC o la terapia de aceptación y compromiso, a la consulta médica para descartar causas orgánicas o evaluar la necesidad de tratamiento farmacológico, o incluso a la implementación de cambios sustanciales en el estilo de vida, ejercicio, nutrición, manejo del estrés. Además, la interpretación directa de versículos como Mateo 6.34, no os afanáis por el día de mañana, es compleja. Estaban originalmente destinados a abordar lo que hoy diagnosticamos como trastornos de ansiedad clínica, o se referían más bien a las preocupaciones existenciales y materiales comunes. Aplicarlos sin matices a una condición clínica severa podría ser una extrapolación un poco problemática, ¿no crees? Profundicemos en esa tensión, sí. En cuanto a la naturaleza y diagnóstico de la ansiedad, yo insisto en que la perspectiva del material, al definirla como ese intento de controlar lo incontrolable, ofrece una profundidad que a veces se echa en falta en los enfoques puramente clínicos. Señala una desconexión fundamental,
una cuestión existencial sobre nuestro lugar en el mundo y nuestra relación con lo que nos trasciende. Considerar esta dimensión espiritual no tiene por qué negar las otras, sino que puede de hecho ofrecer un marco de sentido último que dé coherencia a la experiencia. Ya, veo la búsqueda de sentido, por supuesto. Pero déjame ofrecerte la perspectiva contraria. Si bien ese marco de sentido es sin duda valioso para quienes lo comparten, considero que es insuficiente como diagnóstico completo y universal del fenómeno ansioso en toda su diversidad clínica. Simplifica potencialmente un espectro muy amplio de condiciones mencioné antes, el TAG, el pánico, las fobias, el TOC, el TPT, reduciéndolas a una única causa raíz espiritual, el deseo de control versus la confianza en Dios. Esta visión, desde mi punto de vista, no logra explicar adecuadamente las bases neurobiológicas que predisponen a ciertas personas, ni los mecanismos de aprendizaje asociativo en las fobias, ni el impacto bioquímico del trauma persistente, elementos que la investigación actual considera cruciales para entender y tratar eficazmente estos trastornos. Pero el marco sí propone acciones, no solo diagnósticos. Hablemos de la suficiencia de esos 3 pasos. La descarga activa y específica en oración, la disciplina mental diaria de la renovación enfocada en el presente y la redirección consciente de la confianza abandonando la autosuficiencia. ¿No son estas acciones intrínsecamente terapéuticas? El material parece argumentar que sí, que poseen un poder transformador capaz de generar un cambio profundo más allá de la etiqueta diagnóstica específica. Tienen sin duda un valor terapéutico potencial, no lo niego. La oración estructurada puede fomentar la externalización de las preocupaciones, ayudar a regular la emoción. El enfoque en el presente es una herramienta central en terapias de tercera generación, muy efectivas. Y replantear la confianza y el control puede, efectivamente, modificar esquemas cognitivos disfuncionales. Mi escepticismo radica en si son suficientes por sí mismos en todos los casos, especialmente en los más severos, crónicos o complejos. Mi argumento es que podrían funcionar mejor como valiosos mecanismos de afrontamiento o como componentes complementarios dentro de un plan de tratamiento más amplio, pero no necesariamente como una solución completa y autónoma. Por ejemplo, en casos donde hay un componente biológico predominante, como un desequilibrio neuroquímico severo, o donde existe un trauma complejo no procesado, pues estos pasos espirituales podrían no ser suficientes para abordar la raíz del problema. Presentarlos como la terapia podría ser limitante y en algunos casos incluso contraproducente si impide buscar ayuda adicional. Claro, pero el material no lo presenta como algo pasivo o fácil. Subraya la necesidad de acción, de disciplina, de una transferencia activa y constante. La aplicación práctica de los consejos bíblicos, como el uso deliberado de frases como «confío en su prudencia, no en la mía», o el esfuerzo consciente por aplicar el «basta cada día su propio mal», se plantea como un ejercicio de fe dinámica, una puesta en práctica de la confianza, no como un simple ejercicio intelectual o de pensamiento positivo. Defiendo que esta aplicación directa, consciente y sostenida tiene un poder inherente derivado precisamente de su fundamento espiritual y de la relación que busca establecer. Justo ahí es donde percibo la mayor tensión práctica. Esa aplicación directa puede ser muy útil para gestionar preocupaciones cotidianas o niveles leves, quizá moderados, de ansiedad. Sin embargo, imaginemos a alguien en medio de un ataque de pánico agudo, con síntomas físicos intensos, taquicardia, dificultad para respirar, sensación de irrealidad. ¿Es realista esperar que simplemente repetir una frase o intentar forzar el enfoque en el hoy sea suficiente para desactivar esa respuesta fisiológica y cognitiva tan abrumadora? No estoy convencido por esa línea de razonamiento, porque creo que puede minimizar la intensidad real y la naturaleza a menudo involuntaria de la experiencia ansiosa patológica. El riesgo, como mencioné antes, es que si una persona aplica estos pasos con total sinceridad y no experimenta el alivio prometido, no concluya que quizá el método tiene limitaciones para su caso particular, sino que infiera que su fe es débil, que no se está esforzando lo suficiente o que Dios no le está respondiendo, lo cual podría añadir una capa de sufrimiento espiritual a su ya existente angustia mental. La interpretación y aplicación de estos principios podrían necesitar una adaptación mucho más matizada y, crucialmente, no deberían disuadir de buscar ayuda profesional cuando sea necesaria. Entiendo la preocupación por el riesgo de culpa o la posible simplificación de experiencias extremas, de verdad. Sin embargo, creo que el valor fundamental, irrenunciable, de este marco reside en su capacidad para conectar el sufrimiento con una dimensión trascendente.
Ofrece un anclaje en la relación con Dios como fuente última de paz y sentido, algo que va más allá de la sintomatología específica o las circunstancias externas. Proporciona una esperanza y un marco de significado que otros enfoques, centrados quizás más en la técnica o la biología, pues podrían no ofrecer de la misma manera. Y yo reconozco plenamente ese valor potencial como fuente de esperanza, sentido y anclaje espiritual para muchas personas. Mi crítica no busca invalidar la dimensión espiritual del ser humano, ni el consuelo que la fe puede ofrecer, en absoluto. Mi cuestionamiento se dirige específicamente a la pretensión de suficiencia y exclusividad de este método particular como la terapia para la ansiedad crónica, tal como parece desprenderse del material analizado. Un enfoque verdaderamente integral y seguro, a mi juicio, debería ser capaz de reconocer y valorar la dimensión espiritual, pero integrándola armónicamente con los conocimientos y herramientas que nos ofrecen la psicología y la medicina moderna para abordar las complejidades de la mente y el cerebro humanos. Bien, creo que nuestras posturas fundamentales han quedado claramente delineadas. Yo sigo defendiendo que el marco de 3 pasos, descarga, renovación y redirección, tal como se presenta en el material fuente, pues ofrece una vía espiritualmente profunda y potencialmente suficiente para abordar la ansiedad crónica desde su raíz, entendida esta como un problema de control y confianza en relación con una instancia superior. Y yo reitero mi posición. Aunque reconozco el valor innegable de este enfoque espiritual como herramienta y fuente de consuelo para muchas personas, mantengo serias reservas sobre su suficiencia como respuesta única y universal a la ansiedad crónica. Sostengo que se trata de un fenómeno complejo que, en la mayoría de los casos, requiere una comprensión y un abordaje más integrados, que consideren las dimensiones psicológicas, biológicas y sociales junto con la espiritual, sin pretender que una sola de ellas contenga toda la respuesta. Parece claro que nuestro desacuerdo central persiste en torno a si un enfoque primordialmente espiritual, como el descrito, puede considerarse suficiente por sí mismo frente a la complejidad clínica y, multifactorial de la ansiedad crónica, tal como la entendemos hoy. Exactamente. Aunque podríamos encontrar puntos de convergencia en la utilidad de prácticas específicas, como decíamos, el enfoque en el presente o la gestión activa de las preocupaciones a través de la externalización, diferimos radicalmente en si el marco bíblico propuesto en el material es exhaustivo o si más bien debe considerarse como una pieza valiosa, quizás indispensable para algunos, pero no necesariamente la totalidad de la solución para todos los que sufren de ansiedad crónica. Sin duda. El análisis de estas perspectivas contrapuestas, surgidas directamente del material, nos permite apreciar con mayor profundidad la complejidad inherente a la hora de abordar el bienestar mental. Nos invita a reflexionar sobre las diversas formas en que buscamos sentido y alivio frente al sufrimiento psíquico. Efectivamente. Esta conversación demuestra cómo un mismo texto o propuesta puede generar interpretaciones y valoraciones muy distintas sobre su alcance y aplicabilidad. Y subraya, creo yo, la necesidad de un análisis crítico, informado y multidimensional cuando tratamos temas tan delicados como la salud mental y la espiritualidad. Como siempre, dejamos que sea nuestra audiencia quien sopese los argumentos y llegue a sus propias conclusiones informadas.